Las ¿no? cosas, Víctor. Sí, Adriana creo que no iba a poder estar. No sé si alguno de los profes quisiera hacer algún comentario inicial. Nuevamente, felicitaciones. Creo que este es un tema muy importante. Tratamos de escoger aquellos medicamentos que son más típicamente usados en el cuidado intensivo y en el que vemos con mucha frecuencia gran variabilidad interindividual y mucho tiene que ver con esas variaciones farmacocinéticas que tienen las diferentes entidades clínicas que hacen a veces que algo que nos funciona en uno no nos funciona en otro. Y creo que de ahí la importancia de entenderlas para tratar de ajustar las dosis. Desafortunadamente es algún tema que no describen mucho los libros de farmacocinética, de farmacología en general. Están más orientados al comportamiento normal en población sana. Y para nosotros los clínicos críticos, pues nos toca cada vez aprender como más de estos detalles para ver en qué escenarios ponemos bolos más altos, en qué escenarios infusiones más altas, en qué escenarios podemos estar causando toxicidad rápidamente y debemos devolvernos. Mucho de esto hay que hacer todavía mucha investigación y desafortunadamente pues a veces no hay tanta. Creo que el secreto afortunadamente es por lo menos de las segundas dos líneas, lo que es vasoactivos y sedantes, aunque no medimos niveles, sí tenemos scores clínicos que nos dan a corto plazo efectos farmacológicos que estamos buscando. Entonces, de esa manera logramos a veces titularlos, saber si tenemos que subir o bajar y entender probablemente dónde están las variabilidades. Con los antibióticos sí nos ha tocado estudiar y generalmente ser más cautos y asumir que todos tienen problemas farmacológicos importantes y tal vez exagerar en las dosis de bolos iniciales, en el uso de infusiones continuas para tratar de proteger a algunos pocos pacientes que se van a beneficiar de estas terapias. Son temas apasionantes, muy interesantes y como tú misma lo mostraste, pues tienen muchos mecanismos que hay que estudiar en cada subgrupo y eso, digamos, hablando de la farmacocinética inmediata y a veces nos toca pensar en otras cosas particulares de cada fármaco y que definitivamente inclusive dentro de los grupos no todos se comportan igual, entonces toca a veces por lo menos familiarizarse bien con los que usamos más frecuentemente para ajustar y cada rato estamos cambiando de, de idea y nos ven usar diferentes formas, a veces con bolo, sin bolo, como que hemos cambiado mucho con los años y eso implica que pues que nuestro entendimiento va cada vez más cerca a las realidades, mucha interacción que a veces es difícil de entender también porque son interacciones también, efectos adversos que se acumulan o propiedades biológicas que pudieran ser potenciadas. Entonces, ¿qué pasa si uso esteroides? ¿Qué pasa si uso albúmina? ¿Qué pasa? Digamos, hay muchos otros subfactores que todavía no tenemos tan claros. Creo que es la importancia de tener farmacólogos críticos que nos apoyen por lo menos en entender estas cosas y en ayudarnos a monitorizarlas. No sé si alguno de los profes tiene alguna información adicional, quiere hacer algún comentario de la presentación o del tema. Hola Pablo, buenas tardes. Hola Otto, adelante. Eh, Nada, Eliana, felicitaciones. No era fácil. Eh, Adicional a lo que ya comentaste, Pablo, pues resaltar uno, el conocimiento de los tiempos de acción que tú mencionaste ahí y cómo se van a alterar en nuestros pacientes para que sepamos cuánto tiempo esperar y cuándo ya se pasó el tiempo en que definitivamente ese medicamento no va a lograr lo que queríamos. Eh, lo que importante es que cada paciente es diferente y creo que uno aprende en cada caso en particular la respuesta a ciertos medicamentos, a ciertas dosis, cómo va a ser. Y si uno en la ecuación mete cualquier soporte paracorpóreo o extracorpóreo, como lo quieran llamar, pues allí también tendremos que entrar a hacer algunas consideraciones. Eh, Nuevamente, muchas gracias y, pues creo que podemos seguir con, si no hay más intervenciones con el taller. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo, Eli, entonces si quieres pongamos el profe Perdomo. Hola a todos.
No, pues realmente sí, la charla fue muy completa, pero yo creo que sí debemos reforzar un poquito en lo que es el cumplimiento del tiempo, porque creo que este espacio, aparte de lo académico, de compartir el conocimiento, también tiene que ser parte de la preparación de ustedes para el resto de la vida. Yo siempre sueño y me lleno de orgullo cuando los veo a muchos de los que hace un poco tiempo fueron mis estudiantes, verlos hoy haciendo ponencias en diversos congresos y eventos, y tener esta preparación para ajustarse a los tiempos que la realidad es que en los eventos el cumplimiento es parte de las cosas importantes. Yo cada vez disfruto de verlos, pero también me da mucha tristeza cuando a veces el prolongarse más del tiempo en una presentación le quita espacio a cosas que para mí cada vez son más importantes, como es interactuar con el expositor en las preguntas. Aparte de eso, pues quiero pues, resaltar que en nuestra formulación de todos estos medicamentos, pues tiene que ser muy juicioso y en parte, yo, seguramente conocen todo el esfuerzo que he venido haciendo desde hace muchísimos años en promover la infusión continua de antibióticos y a pesar de eso, pues sigo viendo que no hemos logrado alcanzar los cumplimientos y en esos cumplimientos pues hay algunas cosas que a mí me parece muy importante señalar como son el tener conocimiento de la estabilidad, de la compatibilidad y de los bolos de inicio en los antibióticos que muchas veces cometemos errores y hace que la cantidad de medicamento efectivo a veces seguramente no sea la adecuada. Y me pareció muy interesante lo que señaló Eliana con base a los analgésicos y sedantes, que muchas veces olvidamos que nuestros niños requieren la dosis inicial de sedante y analgésico y nos limitamos a formular la infusión. Y pueden pasar que muchos niños estén algunos minutos sin adecuada sedación y analgesia. Y creo que esto es una cosa que deberíamos estar vigilando y estar atentos para que los niños tengan como parte de ese manejo humano un buen control de la angustia y del dolor. Entonces era lo único que quería como resaltar, la parte que señaló todas las incompatibilidades es algo que tenemos que fortalecer y entender la presencia de los farmacólogos en las unidades debería ser obligatorio. Nosotros, quienes tenemos la posibilidad de tener programas de formulación automatizados, nos sorprendemos de que cada vez que vamos a formular un medicamento, el sistema nos alerta, esto con esto no debería usarse, esto con esto no debería usarse. Y finalmente, pues muchas veces hasta lo obviamos porque en nuestra ignorancia no tenemos claridad de eso, pero creo que es un sitio de que falta muchísima investigación en esa parte, en la compatibilidad de si un medicamento lo puedo preparar en Ríger o en Salina o en Destroza o en agua estéril, son cosas que muchos desconocemos y que como no pareciera ser parte tan fundamental, la realidad es que sí es fundamental. No es lo mismo poner un antibiótico que se degrada en pocas horas a uno que mantiene una estabilidad mucho tiempo. Y esos son conocimientos que deberíamos tener claro. Esperemos que en el taller resolvamos algunas de estas dudas. Profe, muchísimas gracias. Entonces, si te parece, Eliana, ¿tienes por ahí las preguntas? Bueno, entonces el escenario era un niño de 7 años que pues no tenía ningún antecedente importante y hace un cuadro de fiebre y dificultad respiratorio, tiene esos signos vitales al ingreso, hipoxémico, febril, tensiones bajas, taquicárdico, taquipneico y con alteraciones de la escala de Glasgow, mala perfusión, malos pulsos, el examen con ocupación alveolar, laboratorios con anemia, con leucocitosis, trombocitopenia, hiperlactatemia.
creatinina en rangos relativamente normales bajos, urea alta, transaminasas un poco elevadas, albúmina baja, PCR alta, hiponatremia, hipocalemia, hipocalcemia, acidosis respiratoria y metabólica. La radiografía pues muestra consolidaciones, le han puesto 60 mililitros por kilo por esa condición y les parece que no les funcionó. Le ponen norepinefrina, además como sigue hipoxémico lo intuban y le ponen ventilación mecánica. Le ponen un antibiótico de amplio espectro, consideran poner piptazo a 100 miligramos por kilo cada 6 horas y a vancomicina a 15 miligramos por kilo cada 6. En el momento en que ustedes lo están valorando, ya la norepinefrina está a 0,2. Inclusive al siguiente día la tuvieron que escalar a 0,5. La vasopresina la activaron en el tercer día y ya va a 0,003 unidades por kilo minuto. Y de base tiene analgesia y le pusieron midazolam a 0,1 miligramo, fentanil a 2 microgramos hora. Ya el balance va acumulado en 1800, peso ganado como 2,5 kilos y tiene una diuresis de 4,5 kilo hora en refuerzo diurético. Entonces, pues como lo ven, es un escenario muy característico de cuidado intensivo que nos puede pasar con mucha frecuencia. Y entonces las preguntas van orientadas a estas farmacocinéticas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué efectos en este paciente pueden o creen ustedes que están modificando la acción de los antibióticos que se están usando? ¿Y qué herramientas consideran que podrían utilizar para mejorar su efectividad en caso de que pues, la consideraran? Gloria. Ya, Aló, Glorita. hola, Ya. buenas tardes. Bueno, con respecto a los efectos pues bueno, que va a haber sobre la farmacocinética y farmacodinamia de los antibióticos, pues vamos a tener varios principales. Vamos a tener un aumento en el volumen de distribución. Nos acaban de decir que este niño tiene un volumen, un balance hídrico acumulado de más 1800, aumento de peso. Pues vamos a estar ante una sobrecarga significativa de líquidos, probablemente una fuga capilar y desplazamiento de líquidos hacia compartimiento intravascular, o sea, vamos a tener un tercer espacio. Pues esto ya va a hacer que con ese aumento del volumen de agua corporal total y del volumen de distribución de fármacos, pues el efecto de los antibióticos va a cambiar. En este caso, de antibióticos como la piperacilina, que es hidrofílico, y de la vancomicina, que es un glucopéptido. Pues resulta que va a haber mayor probabilidad de que la dosis que coloquemos se diluyan las concentraciones plasmáticas y no vayan a tener el mismo efecto a la dosis estándar que estoy colocando. Puede tener niveles subóptimos en el sitio de acción que yo quiero, pues en el que lo quiero en mayor concentración, que en este caso es un cuadro pulmonar. Y por ejemplo, particularmente con la vancomicina, ya de por sí tiene un volumen de distribución muy amplio y si la aumento más, pues probablemente la dosis que voy a alcanzar en cada tejido va a ser muy baja. Por otro lado, tenemos que ese niño está hipoalbuminémico con un 2 gramos sobre decilitro. Y hay antibióticos que otra vez vamos para lo mismo como la vancomicina, que va a depender mucho de la unión a las proteínas. Por tanto, se va a aumentar la fracción libre de los fármacos. Como hemos visto en estas charlas, pues eso tiene un doble efecto, ¿no? Si tengo mayor fracción libre en el plasma, la posibilidad de hacer toxicidad es más alta, pero pues como uno pensaría es algo un poco inteligente de parte del cuerpo porque de todas maneras la fracción libre del fármaco es la que también va a tender a eliminarse más fácilmente por medio de excreción renal. El lío está en el punto en el que haya una lesión renal instaurada o una lesión tubular y este niño tiene parte de eso dentro de las descripciones.
Entonces, pues para tener en cuenta eso también. Lo otro es el aumento, lo que les dije hace un momento, del aclaramiento renal, que básicamente con la diuresis que tiene este niño, la utilización de diuréticos como nos describió previamente, la necesidad de la redistribución del tercer espacio va a hacer que nosotros tratemos de sacar o aumentar la diuresis, y probablemente si es un riñón que responde adecuadamente, pues vamos a tener aumento del aclaramiento renal de los antibióticos, razón por la cual ahí sí ya vamos a tener el adicional de que probablemente tengamos la posibilidad de que se disminuya la concentración que necesitamos a nivel del plasma. Así también el uso de vasopresores, que ahí sería una combinación del efecto vasopresor, que tanto me va a afectar la concentración del antibiótico en los lugares donde yo pues, lo necesito específicamente. ¿Cómo podría pues mejorar la efectividad de esos antibióticos? Pues hace un momento estábamos hablando de las dosis de carga que están dadas para básicamente en estos casos cubrir ese aumento del volumen de distribución, pero teniendo en cuenta que esas dosis de carga versus la dosis total del antibiótico, como por ejemplo en el caso de la vancomicina, debemos ser muy cuidadosos porque en este contexto en general implicaría que va a haber un momento en el que probablemente estamos en riesgo de o alcanzar la concentración que nosotros queremos versus llegar a una fracción libre del antibiótico que sea tóxica. Eso es uno de los artes de lograr que ese antibiótico tenga lo suficiente sin llegar a la toxicidad. Ajustar las dosis o los métodos de mantenimiento, generalmente por eso sabemos que si uno consulta en enfermedades graves, la mayoría de las dosis aumentan, teniendo en cuenta la necesidad de mantener esas concentraciones de antibiótico que puedan garantizarnos, por ejemplo, la eliminación de las bacterias. O lo que hablaba hace un momento el doctor Perdomo, que es las infusiones extendidas o las infusiones continuas, dependiendo del tiempo que le damos para la administración de la dosis total del medicamento, teniendo en cuenta la necesidad de dosis de carga inicial. El tercer punto sería estar monitorizando fármacos, pues lo ideal sería que todos los medicamentos nosotros pudiésemos monitorizarlos para saber que tenemos la concentración óptima, pero pues sabemos que no es posible, pero por lo menos en los que tenemos, garantizar que los estamos revisando y tomarlos de la manera adecuada para saber si tenemos o no que modificar las dosis. Y lo otro que ya es como más hacia la medicina personalizada, que es la dosificación de precisión guiada en modelos, que se basa básicamente en modelos farmacocinéticos ya poblacionales, que ayudados de métodos estadísticos nos permiten mirar dosificaciones individualizadas, que es lo que uno quisiera hacer pues realmente con todos los pacientes a largo plazo, porque todos van a tener diferente peso de todas las modificaciones que hay dentro de la evolución de un paciente crítico. Gracias. Perfecto, Gloria, muchas gracias. Ese sería como lo que planteas de vancomicina. No está Jaime aquí, pero él contaba el uso de estrategias de monitorización continua y cómo habían causado dosis altas y fallas renales, ¿no? Lucía. Buenas tardes, muchas gracias. Lucía Guzmán, de primer año de la Universidad de La Sabana. Bueno, sí, en concordancia con lo que contaba la compañera Gloria, totalmente de acuerdo con ella. De pronto, hacer énfasis en que, digamos, todos estos cambios de farmacocinética y farmacodinamia de los antibióticos en nuestro paciente, van a estar acentuados principalmente por la inflamación y la sepsis, una sepsis severa que pues es evidente en nuestro paciente, tanto la inflamación como la sepsis, por, digamos, toda esa fisiopatología que conocemos
de esa respuesta inflamatoria sistémica van a disminuir la absorción, la distribución, el metabolismo. El metabolismo, pues porque se suprimen actividades enzimáticas metabolizadoras de los antibióticos como como la citocromo P450. Se disminuye la excreción renal, como lo dijo la compañera, por reducirse pues esa eliminación renal y hepática en los estadios de sepsis donde tenemos disfunción orgánica. La distribución también se ve afectada pues porque, digamos, especialmente en nuestro paciente, este antibiótico es hidrofílico. Entonces, por toda esa mayor permeabilidad capilar, ese daño endotelial y ese aumento del agua extracelular, pues se va a ver impactado sobre todo en el volumen de distribución del antibiótico. Entonces, todo eso pues me va a aumentar el volumen de distribución. Em, y pues nada, todo esto ha sido como validado en evidencia a través de técnicas de bioimpedancia donde se ve que en los pacientes sépticos tenemos un claro impacto en esa distribución del volumen de los antibióticos en los pacientes. Digamos, esto traducido a la clínica, pues cuando yo tengo un paciente con ese fenotipo de sepsis en que tengo mayor aumento de ese volumen extravascular, esa sobrecarga hídrica, nuestro paciente que tiene un balance positivo de 1.800 mililitros, pues tengo que estar como más atento a que de verdad o puedo tener más problemas en el adecuado control de la sepsis con los antibióticos, principalmente este tipo de antibióticos. Y pues como acciones que me puedan ayudar a modificar, como la compañera lo dijo, también impacta mucho el tema de la disminución de la síntesis de albúmina en sepsis, entonces yo corregiría albúmina, trataría de hacer una optimización en cuanto a la fase de redistribución hídrica del paciente como para tener la menor sobrecarga hídrica y que así pues digamos con la disminución de la formación del edema se pueda redistribuir mejor los líquidos corporales y así digamos tener una mayor efectividad de los antibióticos. Era como hacerle un poquito de énfasis en eso. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Paola. Y Paola, aprovecho para clavarte, perdón, para decirte que por favor contestes la pregunta de Perdomo al final, que es en lo práctico, ¿cómo dejarías esa vancomicina? Bueno, profe, ¿cómo están? Buenas tardes. Yo pues tenía una pregunta con base en lo que leímos, pues me llama la atención pues que entendemos todos que este paciente tiene un aumento en la distribución de estos medicamentos y de los antibióticos y que por lo tanto tenemos pues que ajustar la manera en que administramos el medicamento en cuanto a la infusión porque son tiempo dependientes y pues también el área bajo la curva sobre la MIC dependientes. Y mi duda también es, en muchos textos hablaba sobre, es muy importante estar monitoreando como esos niveles de vancomicina, sobre todo para no llegar a dosis tóxicas, sobre todo en esta combinación que se ha demostrado que aumenta como la incidencia de nefrotoxicidad. Yo leía que era cercana al 24% a producir lesión renal aguda. Entonces, si yo ya tengo cambios en la distribución, en el aclaramiento renal de estos medicamentos, finalmente siguen siendo seguras esos niveles de vancomicina. O sea, si yo puedo seguirles creyendo a sus niveles de vancomicina o tendría que modificar también con, eh, pues con la fisiopatología de la sepsis en este caso. Realmente no encontré algo al respecto. Entonces, Pau, en lo práctico, si lo que quieres es atacar el volumen de distribución, o sea, si tu conclusión es que el volumen de distribución está aumentado, ¿qué debes hacer? O sea, ¿cómo se maneja eso desde el punto de vista farmacológico? ¿Cómo puedes, em, cómo contraatacar eso? Tú dices Mantener que como el nivel, mantener los niveles en donde ese medicamento tenga la concentración inhibitoria pues constante, que no tenga picos para que yo sepa que esa concentración del medicamento se mantenga constante, entonces otra vez, biodisponibilidad, ¿a qué hace referencia? a que llegue que esté disponible para matarlo, para matar el La que bicho. vaya al sitio del efecto. Y que esté alta, ¿qué quiere decir?
que esté alta la biodisponibilidad es que llega mucho. O sea, ¿qué pasa cuando alguien tiene, tú misma decías que el paciente tenía alto riesgo de tener baja biodisponibilidad, porque está muy inflamado, porque está biodistribuyendo diferente? Entonces la pregunta es, ¿cómo atacas eso? ¿Tiene que ver con la frecuencia, con la dosis, con qué? Inicialmente con la dosis inicial, que es lo Exacto. que, o sea, Eso es, ujú. esa es la respuesta puntual. Entonces, para poder contraatacar un volumen de distribución alterado, como le pasa a los pacientes críticos, las primeras dosis deben ser dosis altas, dosis muy altas de medicamentos. Entonces, dependiendo de la toxicidad del medicamento, pues te arriesgas a poner más o menos cantidad de medicamento. Entonces, en caso de vancomicina, por ejemplo, se usan 30 miligramos por kilo, que es lo que está escrito por ITSA como bolo inicial. Entonces, no se usan dosis bajitas. Eso te logra frenar un poquito el volumen de distribución. Y la infusión continua o la dosificación de la dosis total de los intervalos en frecuencia, si lo vas a usar intermitente, ¿de qué va a determinar? Ya no tiene que ver con el volumen de distribución, sino con qué. Con el mecanismo de acción del medicamento y El de mecanismo, en qué momento llega a esa concentración inhibitoria para matar a las bacterias. sí, digamos que todos estos medicamentos que estamos hablando en general son dependientes del tiempo que esté expuesto el germen al medicamento. Entonces necesitas tener niveles altos. Pero ¿qué determina que tu infusión necesite ser de más o de menos dosis? El tiempo ¿O de más acción del frecuente o medicamento. menos frecuente? El El tiempo de área acción bajo del, la curva. el El tiempo de área acción bajo del la curva, medicamento. exacto. ¿Cómo mejoras el área bajo la curva? O sea, ¿qué determina desde el punto de vista farmacológico en ese paciente que el área bajo la curva a una misma dosis sea diferente? Si yo lo dejo a 40 El- por kilo día o lo dejo a 60 por kilo día, porque a uno le da una curva más alta y otro más bajita. Eso depende del tiempo de la concentración en el que se mantenga por encima del área bajo la curva, ¿sí, profe? Sí, pero ¿Es esa la ¿qué lo pregunta? determina? El mecanismo de acción el tiempo de acción del medicamento, Pero ¿no? más que el tiempo de acción de qué. O sea, ¿qué hace que el medicamento salga del cuerpo? El aclaramiento renal, Eso es, ese la es el depuración. secreto. Exacto. Entonces, lo que va a determinar qué tanta dosis total necesitas de infusión o qué tan frecuente pones las siguientes dosis depende básicamente de la velocidad de eliminación, que en este caso es renal. Entonces, la pregunta es, ¿el bolo lo tengo que poner porque el paciente tiene un bajo volumen de distribución? Y la dosis que voy a usar va a depender un poco de qué espero o qué conozco del paciente de su depuración, ¿sí? Entonces, en este escenario, ¿qué crees? ¿Que necesitas una dosis altica o bajita? Altica, Altica. Entonces, si vas a usar en infusión continua, probablemente usarías un rango alto de la dosis. 60, ujú, en banco. Vancomicina tiene además la ventaja que puedes medir. Entonces, ¿cuándo mides? A las 24 horas de iniciada la infusión. O si definitivamente no pude colocar en infusión, media hora antes de la cuarta dosis que se supone que son los niveles de Valle. Exacto. Entonces, más o menos, si no pones bolo y usas solamente digamos, dosis repetitivas en un paciente con estados, digamos, la retardante normal y sin problemas de distribución, más o menos hacia 5 veces, 5 vidas medias, o sea, 5 dosis de medicamento, vas a mantener un estado estable. Y en infusión continua, como pusiste bolo, más o menos a las 24 horas ya se debe haber estabilizado el nivel que vas a obtener en sangre. La siguiente pregunta es, ¿ese nivel que mides te está midiendo el riesgo de falla terapéutica o de toxicidad? De toxicidad. ¿Segura? ¿De los dos? Cuando lo mides en infusiones, en bolos, ¿cuáles niveles te dicen toxicidad y cuáles te dicen efectividad? Valle me está diciendo toxicidad y área bajo la curva o eso es acción. No, área bajo la curva es la suma de la vancomicina, funciona mejor por área bajo la curva que puramente por concentración, porque es un mecanismo mezclado. Pero desde el punto de vista de toxicidad, ¿te acuerdas que en bolos uno pide valles o picos? Sí, señor. Entonces, el pico predecía más la efectividad y el valle predecía más la toxicidad. Entonces, en infusión continua, ¿qué Los predice? dos. Las dos cosas, Ujú. eso, está muy bien, ¿sí?
Entonces, tú habías preguntado que cómo sabías, digamos, en qué momento, digamos, ibas a producir toxicidad. Mi pregunta también es si o sea, si es confiable ese valor, si el paciente tiene un cambio si es errática, por decirlo así, de alguna manera, en un estado fisiológico diferente. O sea, Pues en principio sí, el nivel es el nivel en sangre, ujú, ¿cierto? No te dice el nivel en los tejidos, te dice el nivel en sangre. Se exacto. ha, digamos, interpretado con respecto a los niveles de tejidos, cuál podría ser el nivel en sangre meta, ¿cierto? Por eso hablamos de esos niveles óptimos farmacológicos. Pero ahí estás haciendo nivel en sangre, no nivel en tejido. Pero el nivel en sangre tiene la ventaja en la infusión continua, que una vez se estabiliza, en la medida en que no cambie la depuración del paciente, es decir, tenga más o menos la misma función renal, el valor debería predecir más o menos el efecto que va a tener en los siguientes días, digamos. Si tú tienes cambios en la depuración renal del paciente, sí puedes tener cambios en el nivel. Entonces, por eso tendrías que medirlo con más frecuencia, ¿sí? Ok, Pero mientras tú mantengas una tasa de filtración renal más o menos estable, no debería cambiar, porque acuérdate que el otro efecto, que es el volumen de distribución, ese eventualmente se satura y ya lograste la meta sanguínea. Por eso tienes que esperar un tiempo y por eso en bolos los ajustes necesitan 5 vidas medias, porque ahí se demora más. Esa es la gran ventaja que tienen las infusiones continuas, que te garantizan el nivel más o menos estable siempre y cuando no haya cambios en la depuración renal del paciente. correcto. Muchas gracias. Entonces, por eso en estos escenarios, una de las cosas importantes es no solamente monitorizar niveles de vancomicina, sino también monitorizar la función renal, tanto en diuresis como en creatinina, porque en el momento en que tu paciente haga un cambio porcentual significativo, es probable que tu nivel de vancomicina también empiece a cambiar. Entonces Y se puede que pierde estuviera también el bien efecto. hoy y ya mañana empieza a haber más depuración y tienes que cambiar, lo tienes que volverlo a ajustar. Y a veces el ajuste para que sea rápido hay que hacerlo con bolos, no solamente con infusión, ¿sí? Y el Correcto. apiptazo que no le pueden medir niveles, ¿cómo hubieran hecho? No los oí hablar del apiptazo, no les importó. Estaban seguros que era un coco gran positivo. Ujú. Yo lo cambiaría. Yo, ¿No te gusta el apiptazo? no es que no me guste. Lo que pasa es que, pues, lo que leía era que ahí, si es la única opción, pues entonces las otras medidas para evitar la lesión renal aguda, pero si tengo otro medicamento que es un poco más seguro para evitar esa lesión renal y si yo perpetúo como los nefrotóxicos, entonces también voy a cambiar ese efecto de lo que decía Gloria cuando nos comentaba los efectos. Entonces aumento la depuración de los antibióticos, también su efecto, etcétera. Entonces, si existe la posibilidad de cambiar el espectro antibiótico de pronto y si es prudente, lo cambiaría. Bueno, y si no puedes, te Y toca si usar no, ese. ¿Cómo lo usarías? Así como está. también en infusión continua, ¿no? También en infusión de cunda, ¿con bolo o sin bolo? Con bolo. Con bolo. ¿Y un bolo generoso o de cuánto? ¿De 300, de 200, de 100? Del 30% de la dosis. Total día. Eso. Una dosis generosa también porque la ¿Mm? piptazo le va a pasar también al principio lo mismo, ¿no? Volumen de distribución bajo. Sí, sí, señor. Bueno, muy bien. ¿Preguntas de los antibióticos? No sé, profe Perdomo, que su merced es el que más le gusta este tema, si hay algo que me falta presionar o preguntar. No, o sea, llevarse la idea de que es más perjudicial que el paciente no reciba la dosis óptima de antibiótico. eh, con mucha frecuencia, con demasiada frecuencia. Vemos como, por ejemplo, llega un paciente con falla renal instaurada y entonces no ponen bolo del antibiótico porque como hay que ajustar la dosis o ya casi que desechan la opción de usar infusiones continuas. Entonces, tener claro que esa dosis inicial es para cubrir el volumen de distribución. De hecho, a mí me gustaría que alguno de los residentes participantes se atreviera a explicarnos qué es el volumen de distribución, que es un concepto teórico, pero que creo que a veces no está suficientemente claro en muchos de nosotros.
Entonces, con respecto a eso, tener en cuenta que la dosis inicial, el paciente puede tener falla renal total o puede tener una falla renal óptima. Las dosis son muy similares. Las dosis de mantenimiento son las que tenemos que ajustar con base en la función renal, si está hiperfiltrando, filtrando normal o está disminuida. Y por eso tener la opción de medir niveles de vancomicina es para mí una, una bendición, ya que por lo menos en mi hospital yo tengo reportes en pocas horas de cómo están los niveles y se pueden hacer ajustes de manera muy oportuna. Cuando no se miden niveles, lamentablemente la frecuencia con que nos encontramos subterapéuticos yo creo que es mucho más frecuente que encontrar niveles tóxicos. Profe, muchísimas gracias. ¿Alguno contesta la pregunta de volumen de distribución? Glorita. Bueno, yo lo voy a intentar. Pues cuando hablamos de volumen de distribución de un medicamento, de un fármaco, pues vamos a hablar de vamos, es una relación básicamente entre la cantidad de fármaco que entró al cuerpo y la concentración plasmática que se alcanza de ese fármaco. Como mirábamos en la charla introductoria que yo di, pues estamos hablando de compartimentos biológicos en los cuales yo espero que si, por ejemplo, un medicamento X que administro de vía intravenosa llega a ese compartimento del plasma, pero tiene que llegar a otros compartimientos como tejido adiposo, hígado, cerebro, etcétera, etcétera. Si yo tengo un medicamento que tiene una concentración, yo lo administro y tiene una concentración alta dentro del compartimento plasmático, quiere decir que ese volumen de distribución realmente es pequeño. O sea, no se fue todo hacia el resto de los tejidos. Versus que si yo encuentro un paciente que administro el medicamento, tomo niveles en el plasma y lo encuentro muy bajo, quiere decir que la cantidad o la dosis que administré se fue hacia el resto de los órganos y se distribuyó, como su nombre lo refiere. Entonces, eso sería un volumen de distribución alto o grande. ¿Qué es lo que nos pasa cuando, por ejemplo, tenemos terceros espacios que hace que el área de los diferentes tejidos a los que se tenga que distribuir es mucho mayor? Perfecto. ¿Quedó claro? ¿Alguien tiene alguna? Profe. Sí, yo insisto mucho en eso, que pues para muchos de nosotros es un poco contraintuitivo ver que hay medicamentos que tienen volúmenes de distribución que superan ampliamente la cantidad de agua corporal que uno tiene. Uno dice, ¿cómo así que este medicamento tiene 8 litros por kilogramo de peso de volumen de distribución? Si yo no puedo tener 8 litros de agua en un kilo de peso de paciente. Pero entonces es para hacer la aproximación teórica de cómo mi dosis inicial de medicamento va a alcanzar unos niveles. Y entonces esa insistencia de nosotros en los pacientes con volúmenes de distribución elevados deben justificar la administración de dosis generosas de los medicamentos que querramos para lograr el efecto terapéutico deseado. Los antibióticos, súper importante, pero pues en los analgésicos también y en los sedantes también que a veces pasar, pasarla mal mientras alcanzamos los niveles no creo que sea algo que desearíamos para nadie. Profe, muchísimas gracias. Ahora, ¿qué pasaría exactamente desde el mismo principio con los vasoactivos que está usando este paciente? Quiero oír voces que no haya oído. Bien, voluntarios.
Yo de verdad no entiendo porque siento que al correo yo lamentablemente voy a confesar, no leo todas las respuestas que envían del taller. Cuando tengo suficiente tiempo veo con agrado cómo hay respuestas muy bien elaboradas, pero me da un poquito de duda de ver que cuando estamos aquí en vivo e en directo no puede ser que el pánico escénico nos bloquee tanto que no podamos recordar lo que escribimos hace un par de días en las respuestas que nos envían a los talleres. Y creo que parte del ejercicio no solamente tiene que ser de Liana y de Gloria, que siempre contesta, sino de todos los que estamos participando. Aquí ustedes ven cómo tener la oportunidad de tener a profes nos ayuda. Felicita. Hola, buenas tardes. Bueno, pues para responder las preguntas, ¿me están escuchando bien? Sí, Kelly, ¿Aló? bien. Bueno, los vasoactivos también pues tienen alteraciones debido pues a varias cosas. Uno, pues recordar que todo lo que tiene que ver con inflamación y con óxido nítrico inducen pues vasoplejía y también hay desensibilización de los receptores alfa 1 que pues eso altera obviamente pues la función como tal de las catecolaminas. La acidosis metabólica reduce la eficacia de las catecolaminas en el músculo liso vascular, alterando pues la unión, la señalización y contribuyendo eso a la hiporrespuesta y pues obviamente tendríamos que empezar a corregir el pH y las causas como la hipoperfusión, la hipocalcemia, hablando pues del potasio, perdón, del calcio que en este caso clínico está bajo. Pues también recordemos que el calcio iónico deprime bajo, cuando está bajo deprime la contracción miocárdica del músculo liso vascular y pues se puede volver refractaria la hipotensión a los vasopresores y entonces obviamente pues una de nuestras metas también es corregir la hipocalcemia para mejorar pues también esa respuesta de todo lo que tiene que ver con la contractilidad y mejorar pues una presión arterial media. También pues la incoherencia hemodinámica, también tenemos que empezar a buscar pues de qué manera podemos garantizar una mejor perfusión tisular, tener unas metas de perfusión, mejorar el aclaramiento del lactato, mejorar el llenado capilar, la saturación venosa, pues con todas las estrategias que tenemos adicionales. Em, ¿Qué estrategias? Pues tenemos pues una noradrenalina y una vasopresina, mantener pues unas dosis adecuadas y pues como nuestra primera opción es la norepinefrina, pues mantener obviamente unas dosis que no nos lleven también a, a, mm, a llegar como al otro extremo, a tener una gran vasoconstricción y pues que eso también nos altere todo lo que nos volvamos un círculo vicioso, alterando también toda la hemodinamia del paciente. Y utilizar pues la vasopresina en el momento en que veamos que la norepinefrina no tiene respuesta adecuada o tenemos niveles altos de norepinefrina. Como les dije, tratar la acidosis, corregir la hipoperfusión, manejar el calcio, también el potasio, teniendo en cuenta pues el riesgo de arritmias y de menor contractilidad, también podríamos manejar esa parte. Pues no sé, eso es lo que tengo. Muy bien, Kelly. Entonces, en principio, tú le corregirías el calcio, le corregirías el potasio, le pasarías un bolo de sulfato de bicarbonato, le tratarías de usar otros vasoactivos, o sea, le subirías a la vasopresina para ver si puedes bajar la nora, ¿cierto? Ver ¿Qué si más necesito intentarías? inotrópicos, utilizar albúmina, Inotrópico, por ejemplo, le pondrías algún mejorar el para ver si endotelio. funciona mejor. Sí, pero digamos cosas reales. Yo entiendo que, pues sí, mejorar la microcirculación y eso, pero ¿cómo? En términos prácticos, dame la red. Sí, disminuir, pues tratar de disminuir la acidosis. Si hay una acidosis importante, podríamos utilizar bicarbonato. ¿Le pondrías Eh, bicarbonato para intentar ver si el inotrópico funciona mejor o no lo intentarías? En lo práctico, en la vida real, si hay una acidosis marcada, sí, doc. como es en Eh, N18 de sí, bicarbonato. 18.
No, yo creería que si tiene 18 no le pondría dosis de bicarbonato. Por ahí no tratarías. Entonces le pondrías No. calcio, seguro sí, potasio también le El ajustaría. calcio sí, el calcio lo ajustaría. ¿Le Mm, subirías la vasopresina o así está bien? creo que esa dosis ya está muy alta. O sea, no le De cambiaría la vasopresina. 0,003 ya tenemos una dosis bastante elevada de vasopresina. Bueno. Eh, Esteroides, claro que sí, esteroides sí. mejorar receptores. Por shock de refractario. Albúmina me dijiste que sí, ¿cierto? ¿Le pondrías albúmina para ver si te funciona mejor? Sí, señor. Ujú. El profe pregunta con cuánto, me imagino que con cuánto calcio, con cuánto. No estoy viendo las preguntas, ya me No, perdí. preguntó con cuánto, pero creo que estaba en el contexto de algo que dijimos y no sé ahora con cuánto de todo lo que dijimos. ¿Con El cuánto cuánto de es a la albúmina? respuesta de Glorita, a la pregunta de Glorita. Ah, de la dosis alta, puede ser. Entonces no tenía nada que ver con nosotros, Kelly. Ah, bueno, está bien. ¿Algo más harías? A ver. mm, no, no se me ocurre otra cosa, doc. Muy bien, Mantener perfecto. un buen volumen, evitando pues el balance hídrico elevado. En este paciente ya pues ¿Le pondrías estamos una máquina extracorpórea para sacarle agua o no? si tiene una sobrecarga hídrica mayor del 10%, sí, doc. Ahí tiene. Estaría ¿Cuánto tiene? dentro de Mire, la tiene educación. Voy a ver. 2,5 kilos de 23 kilos. Debe estar rayando ¿Cuál en, va a ser en 9,7, 9,5. Está en el borde. Pensaría que sí, ¿Sí le pensaría pondrías? que sí. ¿Y ahí tienes que Pensaría pensar en que hacer algún ajuste o no? le haría una terapia de reemplazo renal. Y ahí tendríamos que hacer ajuste incluso con los antibióticos, ¿no? ¿Y con la De la vasoactiva dosis. no? Sí, pues la verdad no, hasta ya no sé, doc, Nada. cuánto le tendría que subir la dosis de un vasoactivo cuando el paciente se encuentra en terapia de reemplazo renal. Bueno, para que lo piensen también. Voy Sí, a pensar, sí, voy a buscar. necesitaría a buscar si de pronto toca ajustar los vasoactivos cuando alguien inicia una terapia extracorpórea renal. Profe, perdón. Pues es que a mí sí me llama terriblemente la atención que eso sea yo creo que es un mito de que el inicio de la terapia de reemplazo renal robe medicamento. Creo que gran parte de las personas que sospechan o creen o han visto eso es porque no hacen conexión simultánea de entrada y salida y posiblemente los cambios que se produzcan en la hemodinamia sean más consecuencia de la hipovolemia relativa que significa sacar el volumen de cebado de, del- de la máquina de terapia de reemplazo renal sin hacer una adecuada reposición, sobre todo en los niños menores de 15 kilos o de 10 kilos, donde esto es significativo. Entonces, en los pacientes que están en terapia de reemplazo renal, ustedes tienen que calcular un medicamento que actúa sobre el componente intravascular como es un vasoactivo, un vasopresor. Ustedes tienen que decir, venga, si mi volemia es de tanto y la terapia de reemplazo renal me aumenta el volumen pues el volumen vascular externo, llamémoslo de alguna manera, en qué tanto porcentaje, si eso me explica por qué el paciente se le va a modificar la hemodinamia y es un cálculo que yo creo que es relativamente fácil de hacer y de pensar. Y eso también lo tienen que tener en cuenta para decidir si un paciente que van a iniciar terapia de reemplazo renal, el volumen de cebado justifica que parte del cebado del circuito sea con sangre o con glóbulos o no va a ser necesario porque la significancia de la caída de la hemoglobina por el paso de la sangre por la máquina de terapia de reemplazo renal no va a ser significativa. Pero son los ejercicios que ustedes tienen que hacer durante su entrenamiento y ver qué es lo que pasa, porque si lo que leo se me olvida, lo que veo menos lo que hago, eso sí es algo que va a quedar en la impronta de ustedes. Bueno,
A tu pregunta, Glorita, volviendo un poco a lo de vancomicina, hasta donde yo sé, lo que da el riesgo es el valor del nivel y hay estudios, tal vez un par he visto en alguna vez algún momento en la vida, en volumen de valores usados de 90 y 100 sin que hubiera problemas siempre y cuando el nivel se mantenga en posición. Sí, yo escuché a Jaime recientemente decir una experiencia que había tenido en la cardio era que pacientes que les habían subido a niveles muy altos usando como un método automatizado de farmacocinética, sí había visto más falla renal, pero eso solamente se lo veía a él, digamos, así extraoficialmente, pero no sé si tiene la experiencia publicada, no la he visto. Pero en general lo que yo he visto de la evidencia en estudios es que se supone que mientras el nivel, lo que te va a dar la toxicidad es el nivel. Si el nivel se mantiene por debajo de los 20, no debería producirte toxicidad. Obviamente los subterapéuticos sí es más difícil de demostrar, pero fallas terapéuticas probablemente sí se podrían dar en cambio si no pones los niveles que son. Creo que profe también ha usado niveles más altos, ¿cierto? Sí, o sea, una de las ventajas de las infusiones continuas es que se eliminan los picos. Y los picos de vancomicina sí están relacionados con la toxicidad. Entonces, cuando ustedes comparan infusión continua y bolos, puede que las áreas bajo la curva sean muy similares, pero los picos que se consiguen con los bolos sí exponen a los pacientes a más toxicidad. Entonces, esa es pues otra de las múltiples ventajas que tiene la infusión continua de antibióticos. Yo no entiendo por qué no es una conducta establecida y continua en todas las unidades de cuidado intensivo. La curación clínica en pacientes con sepsis y con neutropenia debería estar casi que proscrito a la administración en bolos de los antibióticos betalactámicos dependientes de concentración porque las diferencias son significativas. Y yo quisiera encontrar, no está aprobado, pero yo sí creo que mantener 24 horas la concentración del fármaco por encima de la concentración inhibitoria mínima hace que la producción de cepas posiblemente resistentes tenga que ser menor. De acuerdo, profe. Bueno, creo que dejo la última pregunta para otro momento en aras del tiempo. Tal vez la discutamos en otro escenario. Agradezco a todos nuevamente. Les nuevamente llamarles la atención para que hagan más participación. La idea es que hablen todos. Hay unos que no hablan nunca, hay unos que hablan mucho. Esto es para ustedes y pues nuestro objetivo es que ustedes se lleven ideas claras, muchas dudas. De pronto de aquí sepan menos, salgan sabiendo menos de lo que saben ahora y eso también está bien. Pero la falta de participación a veces nos preocupa, pues que no sabemos si no les está interesando o no lo están estudiando o les da mucho miedo hablar en público, pero pues la idea es que participen más. Entonces, nuevamente un llamado a que mejoren la participación y aquí estamos los profes para resolver preguntas aquí en vivo o después por correo si quieren. Entonces, buena tarde para todos. Volvemos en 8 días otra vez al módulo de neuro, los dos temas que nos hacen falta. Chao, chao a todos.